No sé si alguna vez te habrás preguntado por la sospechosa similitud entre el latín cornu y el inglés horn, cuerno. Incluso entre, por ejemplo, también frater y brother o pater y father. Por supuesto, tanto el latín como el inglés son descendientes del protoindoeuropeo y por eso es normal que tengan muchísimas raíces en común. Ya otra cosa es que las lenguas vayan evolucionando y divergiendo unas de otras. Por eso, aunque podamos ver similitudes o aparentes similitudes entre palabras de lenguas distintas, siempre vamos a ver que hay sonidos que cambian. Y fue precisamente Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm de los cuentos de hadas, el que sistematizó la regla por la cual los sonidos diferentes entre las lenguas germánicas y el latín y otras lenguas indoeuropeas tienen una correspondencia casi exacta. Según sus averiguaciones, la correspondencia era la siguiente. Donde el latín y muchas otras lenguas indoeuropeas tenemos una D, en las lenguas germánicas podemos esperar una T. Por ejemplo, el latín decem y el inglés ten. Otra correspondencia, de una G vamos a esperar en las lenguas germánicas una K. Por ejemplo, el latín gelidus tiene la misma raíz que el inglés cold. De una P vamos a esperar una F. Por ejemplo, el latín piscis equivale al inglés fish. Aquí, por cierto, meteríamos también pater, father. De una T vamos a esperar el sonido th o the. Por ejemplo, el latín tres equivale al inglés three. Aquí tenemos este sonido z, pero en otras ocasiones vamos a tener el sonido the, como por ejemplo en pater, father. Otra correspondencia es entre el sonido k y una aspiración en las lenguas germánicas. Por ejemplo, cor cordis en latín se corresponde con el inglés heart. Aquí también podríamos meter cornu, horn. Y luego tenemos otras tres correspondencias que son un poco más difíciles de ver en latín, pero vamos a intentarlo. A un fonema B aspirado, esto es lo que se reconstruye para el protoindoeuropeo, por eso tiene un asterisco al principio, le corresponde una B sin aspiración. Y ahora, esta BH, B aspirada, en latín frecuentemente va a evolucionar a una F. Entonces vemos aquí el verbo fero, llevar, que se corresponde con el inglés bear. No bear de oso, sino el verbo que también significa llevar. Y siguiendo con los asteriscos, a una D aspirada le corresponde una D. Y luego, de esta D aspirada, en latín muchas veces lo que vamos a tener es una B. Y así en latín ruber, de aquí viene por ejemplo rúbrica, le corresponde el inglés red. Y ya por último, a la G aspirada le corresponde una G. Y luego esta G aspirada en latín casi siempre vamos a tener una H. Sobre si la H latina se aspiraba o no en el propio latín ya hablaremos. Pero vemos que tenemos el verbo ueo, transportar en un vehículo, y este verbo tiene la misma raíz que el inglés wagon, es decir, un vagón. Esas son las correspondencias más importantes, más interesantes de las que se dio cuenta Jacob Grimm. Y dicho todo eso, permanece esta incógnita. ¿Tendrán una conexión etimológica el latín habeo y el inglés have, que se parecen tanto y significan lo mismo? Bueno, pues realmente la coincidencia de significado y su similitud fonética es meramente casual. Y es que, como hemos visto, estos resultados no pueden proceder de una misma raíz. Lo que tenemos es esto. El verbo latino habeo procede de esta raíz un poco difícil de pronunciar, quizá relacionada con el inglés give, aunque esto no es seguro, lo más probable es que no. Mientras que el inglés have procede de la raíz cap, que es la misma del latín capio, que significa tomar, agarrar, capturar. Y si has estado prestando atención, te deberías estar preguntando por esta V del inglés, que en principio no se corresponde con P. Recordemos que habíamos dicho que a una P le corresponde una F, como en piscis fish. Pues precisamente esta es una de las supuestas excepciones que explica Werner por sonorización de F intervocálica en V.